Estamos en Romanos capítulo 9, versículo del 24 al 25, pero quiero una vez más tomarme esa libertad de darle lectura del versículo 18 hasta el versículo 29. Romanos 9, del 18 al 29. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Hermanos, en toda la Biblia, Dios ha hablado, y en ese habla de Dios, Él ha hecho una promesa, ha hecho varias promesas, Dios. Pero, ¿qué es una promesa? ¿Cómo podemos definir lo que es una promesa? Y aquí tengo yo una definición de promesa. Promesa es el ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleando para ello una fórmula fija. Entonces, es el ofrecimiento solemne que se hace para cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber. Las promesas que a veces nosotros aquí en esta tierra hacemos, pues fallan, porque no somos fieles al cumplir ciertas promesas que se hacen. Por ejemplo, pues es bien sabido que en los Estados Unidos, cuando un presidente asume una nueva administración,
nuevo cargo como presidente de esa nación, pues se ve que le ponen una Biblia en sus manos y le instruyen a que haga un juramento o promesas basado con la Biblia presente, para que entienda lo serio, lo solemne que es estar jurando o haciendo esas promesas, aunque después no las cumpla, lamentablemente. Vemos también nosotros que cuando algunos se van a casar o están por casar, se están casando, pues se hacen algunas promesas el uno para el otro, tanto el hombre como la mujer. Y en esas promesas que se hacen, o votos, pues se dicen, pues te voy a amar, te voy a respetar en las buenas y en las malas, en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza. Yo voy a actuar, voy a responder de esta manera, de serte fiel, de tener ese compromiso contigo. Eso es lo que se hace. Pero tristemente, pues muchos terminan rompiendo esa promesa que se hicieron cuando estaban casándose. Lamentablemente, no se cumplen esas promesas con fidelidad, aunque se hayan expresado de una manera muy seria y en presencia de muchos testigos, pues se hacen a un lado esas promesas. Y fallamos nosotros como hombres en cuanto a lo que prometemos muchas veces. ¿Por qué? En este contexto que le estoy hablando, pues se dice, se promete, pero a veces no se cumple. No se es fiel, no se es responsable, no se asume el compromiso en ambas partes, tanto en un hombre como en una mujer. Y escuchamos expresiones como puras promesas falsas. Ya no me digas lo que vas a hacer porque no lo cumples, ¿verdad? Mejor hazlo, demuéstralo con tu vida, con tus acciones, con tus hechos. Demuestra que en verdad vas a ser fiel, vas a cumplir con rectitud lo que tú has dicho. Eso es lo que se espera en ambas partes. Hermanos, el Señor del cielo y de la tierra, Él ha hecho promesas, pero el Señor no falla a sus promesas. El Señor no falla a lo que Él ha dicho. Su palabra del Señor no queda nula, no falla. Dios siempre va a cumplir y cumplirá lo que Él ha dicho a través de las Escrituras, de la revelación que Dios ha dado a los hijos de los hombres en su palabra. Dios siempre la va a cumplir. Él no fallará. Él será presto a cumplir con rectitud, con fidelidad, lo que Él ha dicho. Encontramos nosotros que el hombre incurrió en pecado, y por causa de ese pecado, de esa desobediencia del hombre, nosotros nacimos en un estado de condenación, de separación, donde no naturalmente podemos acercarnos a Dios para tener comunión con Él, tener ese libre acceso a su presencia, porque el pecado ha separado a los hombres de Dios. Cuando el hombre cae en pecado, el primer hombre, en el cual estamos nosotros representados como descendientes de Adán,
toda su posteridad que somos nosotros, allí nosotros también pecamos. Y para que nosotros entendamos bien el libro de Romanos y capítulo 9, es de suma importancia que entendamos Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque los estudiosos, los teólogos dicen que este pasaje es el tema central de todo Romanos, de cómo el hombre nace en una condenación, en una separación hacia Dios. Y todo esto es en base a lo que pasó en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, cuando Adán pecó. Hace su aparición el pecado en el hombre y nosotros somos afectados por ese pecado. Pero cuando este Adán pecó, cayó en ese pecado, Dios también hizo una promesa de redención para el hombre. Dios no lo abandonó a su suerte, en su misericordia, en su bondad, no lo dejó, sino que Dios le prometió al hombre que iba a ser redimido, y esa promesa nosotros pues la encontramos en Génesis 3, versículo 15, donde Dios hablando le dice, está hablando, le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sabemos que esta enemistad es entre Satanás y la descendencia de la mujer, y especialmente cuando habla que ella le va a herir en la cabeza la descendencia o la simiente de la mujer, está hablando de Cristo, cómo Cristo iba a derrotar a Satanás, ese intruso que hizo su aparición en este huerto perfecto que Dios había creado. Cristo lo iba a aplastar, lo iba a vencer. Cristo. ¿Y dónde lo iba a hacer Cristo? En la cruz del Calvario. Y luego dice que tú le herirás en el calcañar. Entendemos que habla acerca de cómo Cristo iba a sufrir en la cruz. Iba incluso a morir, pero jamás su herida de la serpiente, de Satanás, iba a derrotar completamente o definitivamente a Jesús. Tenemos nosotros pues esa promesa que Dios le hizo al hombre de redención, de salvarlo, y Dios lo ha cumplido, porque han pasado 2000 años atrás que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, dice el apóstol Pablo, del cual yo soy el primero. Hermanos, el tema que hoy quiero compartirles, precisamente lo he titulado Misericordia en base a la promesa de Dios. Repito una vez más, misericordia en base a la promesa de Dios. Ahora sí quiero que nos traslademos nuevamente al libro de Romanos, en el capítulo 9. Allí vamos a estar en el versículo 24 al versículo 29. Pablo ha dicho que
Dios ha creado o Dios ha permitido unos vasos para honra y otros vasos para deshonra. Eso es lo que ha dicho Pablo. Y Pablo quiere enfatizar que la salvación de Dios, el propósito final de que Dios salve a los hombres, no es que el hombre sea salvo en sí, sino que Dios, en la salvación de los hombres, tiene que recibir toda la gloria, todo el honor y la honra que Él se merece en el tema de la salvación. El salmista, escribiendo muchos siglos atrás, cuando escribió Romanos, decía el salmista: no a nosotros, Señor, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. A tu nombre da gloria. A tu nombre da gloria. Eso es lo que escribía el salmista siglos atrás. Y precisamente es que Dios ha permitido, pues, en su soberanía, salvar para que Él reciba la honra y la gloria. Para que nadie llegue delante de su presencia jactándose a sí mismo, lleno de orgullo, expresando su alarde delante de Dios, diciendo: mira, yo estoy aquí por mis méritos, por mis buenas obras, por lo que hice en la tierra durante el tiempo que viví en este mundo. No es así, hermanos. Nadie puede llegar delante de Dios y jactarse, llenarse de orgullo. Si hemos de estar delante de Dios en su presencia, es por los méritos de Cristo. Amén. Es por los méritos del Salvador, del Redentor. Y esa es la confianza y la esperanza que nosotros tenemos como pueblo redimido, de que Cristo ha hecho todo por nosotros y que todo fue iniciativa de Dios y no de los hombres. El hombre no tiene el poder para decidir a sí mismo de: yo rechazo a Dios o me salvo. No puede el hombre. Es Dios el quien determina. Dios se dispuso, pues, en su soberanía, proceder de esta manera para hacer notorias las riquezas de su gloria. Dice el apóstol Pablo: ¿a quién le pidió consejo Dios para actuar, para hacer? No vemos nosotros, hermanos, no vemos que Dios haya llamado a un consejo celestial donde Dios les haya presentado la iniciativa a un consejo celestial, a un grupo de seres angelicales, a ver si ellos daban su consentimiento en la forma en que Dios iba a actuar para salvar a los hombres. No lo vemos. No vemos a Dios así. Dios es soberano. Dios es libre para actuar como Él desea, el Señor. Y en esa soberanía que Dios tiene, pues también Dios basa su misericordia en base a las promesas que Él ha hecho a los hombres, ha hecho a la humanidad. Pero antes de entrar en ese punto, quiero que veamos el versículo 24, porque dice el apóstol, continuando, y el versículo 24 sigue conectado con los versículos anteriores que ya hemos explicado. Dice el verso 24: a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Lo que vemos nosotros, pues, en cuanto a ese actuar de Dios, es que Dios ha actuado
sin ninguna distinción racial. Es gracia que Dios muestra a los hombres sin hacer distinción, acepción racial para la humanidad, para los hombres. Lo que cuenta delante de Dios es su gracia y no la raza de la cual tú dependes, o de dónde provienes, más bien, de dónde provienes. Es eso lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, que esos vasos de misericordia que Dios ha preparado de antemano para gloria, Dios los ha llamado tanto del pueblo judío como también de las naciones gentiles. Pues puntualizo, lo que cuenta es la gracia. Dios es libre para llamar a gentiles a su reino, a igual que ha llamado al pueblo judío para su reino. Dios es libre. Entendamos lo que el apóstol Pablo está enseñando, porque la iglesia de Roma se componía tanto de gentiles como de romanos, de judíos. Se componía, y en su mayor parte eran gentiles los que componían esta iglesia en esta ciudad. Y no puedo yo descartar la posibilidad de que en esa composición racial de la iglesia de gentiles y judíos se pudieran haber dado algunas controversias, disputas o debates en cuanto a ese tema. Pablo ya en la mayoría de sus cartas deja bien claro que los gentiles también son llamados para experimentar esta salvación. Mire, en el concepto judío, solo ellos se creían y se siguen creyendo los únicos merecedores de la gracia, de la misericordia, del amor, del cuidado, de la salvación de Dios. ¿Por qué en ese concepto judío está esa arrogancia de supremacía de este pueblo sobre los que no son judíos? Pues obviamente es porque a ellos, dice el apóstol Pablo, que son los israelitas de los cuales son la adopción. Dios los adoptó de entre las naciones antes de que fueran un pueblo. Dios lo formó. Dice que la gloria, ellos vieron la gloria de Dios visible, la vieron sobre la montaña, sobre el desierto, el pacto que se hace con ellos a través de Moisés, la promulgación de la ley, los 10 mandamientos, el culto, el orden que Dios les dio de cómo iban a adorar, se iban a presentar para adorarle, y las promesas. Esto, hermanos, pues hacía a muchos judíos sentirse superiores a los gentiles. Pero, hermanos, nadie, aunque se haya hecho esto, puede ser merecedor de la gracia de Dios, de su salvación, si Dios no lo decide. Dios, pues, es el que determina. Los judíos pensaban en el tiempo de Jesús y el tiempo de Pablo, que ellos eran descendientes de Abraham. Y por el solo hecho de ser descendientes de Abraham, eso automáticamente les daba el privilegio, el derecho de ser hijos de Dios, de alcanzar salvación. Ahora, ellos no lo creían que fuera por gracia. Ellos creían que a través de sus propios méritos, a través de sus esfuerzos humanos, ellos iban a alcanzar salvación. Pero se creían superiores, importantes. Ellos le dicen a Cristo: nosotros tenemos como padre a Abraham.
Nuestro padre es Abraham, en Juan 8. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesucristo está hablando acerca de que si el Hijo lo libertara, verdaderamente iban a ser libres de la esclavitud del pecado. Entonces ellos se llenaban de orgullo. Una supremacía arrogante sobre los demás. Sobre los gentiles. Pero hermanos, el que los gentiles, nosotros, que no somos pueblo, como al principio fue Israel, antes de ser cristianos no éramos pueblo, se nos dice en la Escritura que los gentiles estaban en el pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo. El libro de Efesios, capítulo 3, es Pablo hablando sobre la inclusión de los gentiles a esta salvación, a esta gracia, a esta misericordia. Dice en Efesios 3, versículo 5 y 6, está hablando Pablo acerca de un misterio. Un misterio era algo que no había sido revelado, había sido oculto anteriormente en generaciones pasadas para después ser revelado en el futuro. Dice el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pero, ¿cuál es ese misterio? El versículo 6, que los gentiles, o sea, nosotros, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Nosotros, antes de que se revelara, éramos un misterio oculto, no revelado para el pueblo judío. Pero ahora se ha revelado ese misterio donde todos somos incluidos en esta gracia para heredar el reino de Dios. Esto era un impacto, un asombro muy fuerte para el pensamiento judío. ¿Cómo es que los gentiles también son llamados para la misericordia, para la gracia de Dios? ¿Cómo es posible? En una ocasión estaba Pedro orando en el techo, en la azotea, y él tuvo una visión. En esa visión se dice que vio un lienzo de animales inmundos. Pedro tenía hambre. No había desayunado, tal vez tenía hambre. Y el Señor le dice, mata y come de lo que ves. ¿Qué le dijo Pedro? No, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido. Y Dios le dice, lo que Dios ha limpiado, purificado, no lo llames inmundo. No lo llames inmundo. No entendía Pedro en ese momento, porque así era de tan radical el pensamiento judío en cuanto a la inmundicia, en este caso los animales, pero también tiene que ver un aspecto en el mismo tenor de lo que significan los gentiles para ellos, ahora significaba para ellos. Después, Dios le dice que vaya a la casa de un hombre, en Hechos 10, llamado Cornelio, un centurión del Imperio Romano, un soldado que tenía varios soldados bajo su autoridad, y le dice que vaya a su casa. Entendiendo Pedro, lo que yo le estaba diciendo es que los gentiles
iban a ser incluidos también en esta misericordia de Dios. Y él va y le predica el evangelio a Cornelio, junto con todos sus familiares o amigos presentes en esa casa. Y cuando Pedro está hablando el evangelio, dice que cayó el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a glorificar a Dios. Los judíos de la circuncisión, o sea, los acompañantes de Pedro, se maravillaban tanto que ellos expresaron: ¿cómo es posible que también sobre los gentiles el Espíritu Santo se ha derramado igual que nosotros? Es que para Dios el llamado que Él hace es sin distinción racial. A Dios, en su misericordia, no lo detuvo el que uno fuera judío y el otro era gentil. Nosotros somos pues beneficiados de esa misericordia y de esa gracia de Dios. Ahora, en Mateo 28, versículo 18 y 20, dice Cristo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. He aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Antes de que Cristo muriera y fuera sepultado y resucitado, Cristo le dio un mandamiento a sus discípulos que Él había elegido, llamado 12 discípulos. Narran los evangelios y los envía a predicar. Y Cristo les dice: por camino de gentiles y samaritanos no vayas, sino más bien id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mandamiento en ese momento era que ellos tenían que ir especialmente a predicar del evangelio a este pueblo, en particular a los judíos. Ve y anúnciales que el reino de los cielos se ha acercado porque su rey aquí está presente entre vosotros. Eso es lo que Cristo les encomendó. Y ellos fueron. Pero les dice que en camino de samaritanos, de gentiles no vayas, no anuncies. Pero una vez que Cristo resucita, muere en la cruz, resucita al tercer día, Cristo da una orden antes de ascender al cielo, y esa orden, en Mateo 28, versículo 18 al 20, el mandato de Cristo, en esa autoridad por la cual nosotros predicamos el evangelio, Él le dice: vayan a todas las naciones y predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio definido, como lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios, en capítulo 15, es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Vayan y prediquen el evangelio. Ahora, a toda nación, a todo pueblo. Entonces, lo que vemos, que Cristo, al dar este mandamiento de predicar no solamente al pueblo judío el evangelio de salvación, es que Cristo, con el mandamiento, lo que está mostrando es que Dios está extendiendo su gracia, su misericordia y bondad sobre todas las naciones. Vayan ahora y compartan de este mensaje, porque
La misericordia de Dios también es para aquellos que antes estaban lejos, mas ahora están siendo cercanos. Vayan. Bendito Dios, glorioso sea su santo nombre, porque por eso nosotros ahora estamos en este lugar, estudiando su palabra, exaltando su nombre, por esa extensión de su misericordia y de su gracia. Al final, hermanos, al final, cuando todo esté culminando en este mundo, cuando Dios termine con el mal, con el sufrimiento, con la maldad aquí en la tierra, al final, dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7 del 9 al 10, nos dice que el apóstol Juan vio una gran multitud. Eso es lo que vio Juan, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. De toda tribu, nación, lengua, van a dar se va a desbordar una alabanza de adoración a Dios. Y le aseguro que en esa multitud vamos a estar nosotros cantando, exaltando, clamando que la salvación pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero. Estaremos allí porque la extensión de la gracia, puntualizo, es también para nosotros los gentiles. Y si retrocedemos hasta el Génesis, pues esa promesa iba a ser para todos los hijos de Adán que Dios dio, de extender gracia y misericordia. ¿Estamos entendiendo? Entonces, vayamos al libro de Romanos nuevamente. En el versículo 25 y 26. Es el apóstol, nuevamente. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo: vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Pablo nuevamente continúa para seguir reforzando su argumento, su enseñanza en la gracia y la misericordia de Dios. Él va a hacer uso de algunas citas del Antiguo Testamento para dejar en claro cómo Dios va a operar con la nación de Israel. Este pasaje, hermanos, en su contexto, y como la Biblia se interpreta a sí misma, habla acerca del pueblo de Israel. Este pasaje se aplica a la nación de Israel, y lo que vemos es que Dios muestra su gracia a un pueblo rebelde, apóstata, porque Él ha hecho una promesa. Y Dios no puede fallar a su promesa. Misericordia a un pueblo apóstata. Es lo que vemos en estos versículos. ¿Qué es apóstata? Alguien se puede preguntar. Es desviarse del camino correcto, del camino de Dios. Es un apóstata, uno que se desvía. Entonces,
Aquí, hermanos, el apóstol está usando una cita de Oseas. Y en esta cita que él usa, dice que va a llamar pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Cómo es posible que nuevamente Israel va a ser llamado pueblo cuando no era pueblo? ¿Cómo es que dejó de ser pueblo? Y amada, y a la no amada, amada. ¿Cómo es que dejaron de ser amados por Dios? ¿Y cómo es también que dejaron de ser llamados hijos del Dios viviente? Porque dice aquí el apóstol Pablo que al final, nuevamente ellos van a ser llamados pueblo, amada e hijos del Dios viviente. Quiero que me acompañe, hermanos, a Oseas. Capítulo 2 y 23. Oseas 2 y 23. Más bien, hermanos, quiero que veamos el primer capítulo para después llegar allí donde yo quiero llegar. En Oseas 1, versículo 2, dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ellos habían dejado de ser pueblo y dejaron de ser amados, porque en ese tiempo el contexto social, espiritual de Israel era que fornicaban, pero fornicaban espiritualmente ellos. Eso es lo que hacían. Porque en el 2:2 dice: contened con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Había un adulterio espiritual de la nación. El versículo 13: y los castigaré por los días en que incensaban a los Baales, a esos dioses paganos, y se adornaban de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Hermanos, este pueblo había apartado de Jehová, se fue tras una apostasía increíble, tremenda. Y esa apostasía iba a traer como consecuencia el juicio de Dios sobre ellos. Porque Dios castiga el pecado. Porque nadie puede burlar a Dios sin sufrir las consecuencias. Eso es lo que nos enseña. Iban a ser castigados por los asirios. Dios iba a usar una nación para castigarlos, llevarlos en exilio, cautivos. Ese era el juicio de Dios sobre ellos. Y este pueblo dejó de ser pueblo de Dios cuando se fueron tras el adulterio espiritual. Dejaron de ser pueblo de Dios y sufrieron las consecuencias. Pero una vez que ellos se vuelven y Dios extiende su misericordia, dice el versículo 10 del capítulo 1: con todo será, o el 9, y dijo Dios: ponle por nombre Lo Ammi, porque vosotros sois mi pueblo y yo seré vuestro Dios.
Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. O sea, estos dejaron pues de ser pueblo de Dios por su repudio, su rechazo hacia Dios y a su palabra, y sufrieron el castigo. Pero ¿cuál fue, hermanos? ¿Cuál fue o cuál ha sido el mayor rechazo que ha mostrado este pueblo hacia Dios? El mayor rechazo que ha mostrado el pueblo de Israel hacia Dios es que cuando vino Cristo a este mundo, dice el Evangelio de Juan 1:12, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Vino especialmente Cristo a esta zona de la tierra, a los suyos, al pueblo judío, y los suyos no lo recibieron, le rechazaron, no le reconocieron como Mesías, no creyeron en su nombre para que fueran perdonados sus pecados. No queremos que este reine sobre vosotros, matémosle, dice la parábola, y le hirieron y le mataron, rechazando a Cristo. Pero ¿qué pasa, hermanos? En ese mayor rechazo que ellos han hecho, así como lo hicieron en Oseas hacia Dios, Dios también trajo un juicio sobre ellos. Y el juicio sobre la nación de Israel es que en el año 70, con Tito, el general y el emperador Vespasiano, que lo envía a destruir la ciudad de Jerusalén, a ser sitiada por varios tiempos. Lo más emblemático que tenía la nación de Israel, que era la construcción del segundo templo, es destruido por los romanos. Sucede una gran matanza, según el historiador Josefo. Y en el año 335, los judíos son dispersos por todo el mundo. Y fue hasta el año 1948, cuando, después de que termina la Segunda Guerra Mundial y hubo el holocausto que se conoce como Hitler, los judíos, muchos de ellos, retornan a su tierra y se crea el Estado judío, actualmente que conocemos. Pero muchos de ellos, de los judíos, todavía no están en ese lugar, están fuera, están entre las naciones. Es minoría los que están allí habitando. Bueno, hermanos, ¿qué hace Dios con este pueblo? Dios no los ha abandonado completamente, sino que Dios va a mostrar misericordia a un pueblo rebelde a causa de sus promesas. Eso es lo que va a hacer Dios. Ellos dejaron de ser pues el pueblo, los amados y los hijos. Esta es la aplicación que se tiene que dar a este versículo. Pero cuando ellos dejaron de ser pueblo de Dios, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hace el Señor? Voltea a ver a las naciones y dice la segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, que nosotros somos nación santa, linaje real, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ahora la iglesia ocupa ese lugar. La iglesia es pueblo de Dios. Actualmente, nosotros somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo que está anunciando las virtudes, la salvación, el mensaje glorioso a los demás. Esa es la posición que tenemos actualmente. Para un judío decirle que nosotros somos el pueblo de Dios actualmente es un insulto, dice nuestro hermano.
Es un insulto tan grande. ¿Cómo que ustedes van a ser ahora el pueblo de Dios? Somos el pueblo de Dios por la gracia, por la misericordia de Él. Y este pueblo está compuesto tanto de judíos creyentes como de gentiles creyentes. Nosotros somos amados por Dios. La iglesia es amada por Cristo, según lo que dice el libro de Efesios capítulo 5. Amada por Cristo la iglesia. No es repudiada, no es rechazada su iglesia. Nosotros somos ahora hijos de Dios. ¿Cómo es que llegamos pues a ser nosotros los hijos de Dios? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre ni voluntad de varón, sino de Dios. Por la fe en Cristo, nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Ahora, por la fe en Jesús. No todos son hijos de Dios, porque aquí puede haber alguno que no sea hijo de Dios y pensando que es hijo de Dios. No, tiene que ser hijo de Dios, tiene que creer genuinamente, verdaderamente en Cristo y entregarle su vida, servirle a Él. Un hijo de Dios lo hace. Bueno, el hijo de Dios así llega a serlo. Hermanos, pero si volvemos nosotros a esa sección que nos está ocupando en esta tarde de Romanos 9, quiero que veamos lo que dice el versículo 27, 28 y 29. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Este Isaías hace un clamor. Esa palabra clamor que se utiliza aquí de parte de Pablo, que escribe, el clamor es que hace el profeta, es de sufrimiento, de dolor, de angustia en su corazón, de pensar que no todos los que pertenecen al pueblo de Israel iban a alcanzar esa misericordia, iban a alcanzar esa salvación, solamente unos pocos, unos cuantos. Y eso le causaba al profeta esa angustia de ver que muchos de su pueblo iban a perecer. Muchos de su pueblo no iban a alcanzar esa salvación. En Isaías capítulo 1, vamos a esta sección. Isaías capítulo 1, en el versículo 9 dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Pero también en el 10, para ahorita comentar sobre en el capítulo 10, versículo 22 al 25, dice: porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice: pueblo mío, moradores de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Mas he aquí,
a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Pues ya sabemos el juicio que Dios había traído sobre la nación. Cautivos. Ese era el castigo. Pero hermanos, aquí vemos nosotros, si volvemos al versículo 9 del capítulo 1, es que dice que si Dios no les hubiera dejado un resto pequeño, serán semejantes a Sodoma y Gomorra. ¿Qué significa en este momento Sodoma y Gomorra? ¿Qué símbolo ocupa? Mire, Sodoma y Gomorra es el símbolo de la aniquilación total o destrucción total. Sodoma y Gomorra no se han levantado hasta el día de hoy, después de que el juicio de Dios cayó sobre esas dos ciudades. Es un símbolo de destrucción total. Entonces Dios muestra su misericordia sobre esta nación, en base pues, de acuerdo a la promesa que Él ha hecho aquí, de que Él los iba nuevamente a restituir, a redimir. Eso es lo que hace el Señor. Ahora, no todos los que pertenecen a esta nación van a alcanzar la salvación, solamente un remanente. Y es lo que va a ocupar a Pablo en el capítulo 10 y el capítulo 11. Hablando de ese remanente donde Dios no ha fallado a su promesa, Dios no ha fallado a su palabra, porque si Dios fallara a su promesa, fallara su palabra, dejaría de ser Dios. Entonces, Dios muestra misericordia a este pueblo por lo que Él les ha prometido. Él le hizo una promesa a Abraham. En una noche estrellada tal vez salió y le dijo: mira las constelaciones, las estrellas, cuenta todas las estrellas si es que puedes. Así será tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y luego en el capítulo 22 del Génesis le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti, en tu descendencia que viene a través de Sara, el hijo de la promesa, en él va a ser la bendición para todos. Y en Sara viene el hijo de la promesa, viene Cristo en Sara. Cristo estaba en los lomos de Sara. Dios no ha fallado a su palabra. Dios no falla a su promesa. Si hay salvación, es porque Dios también, de acuerdo a su promesa, muestra la misericordia para el pueblo de Israel, pero también muestra la misericordia para nosotros, por esa promesa que se dio al principio en el libro del Génesis, de que Él iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Dios promete y lo lleva a cabo. Él es Dios leal. Él es leal a su palabra. Él no falla. Para terminar, hermanos, para terminar, quiero que recordemos que la gracia y la misericordia de Dios es sin ninguna distinción racial. La salvación es para las naciones. Y nosotros debemos de estar orando por las naciones, porque Dios tiene pueblo en esos lugares. Dios no hace acepción de personas, no hace distinción racial, ni social, ni culturales. No lo hace Dios. Dios es maravilloso, porque es el único que da una demostración de justicia. Lo que no hacemos nosotros
los hombres. Hermanos, si seguimos este principio, hay que recibir a todos los que Dios ha nombrado, ¿verdad? Si entra por la puerta una persona mal vestida, con un aspecto no agradable, hay que recibirlo. Porque tal vez Dios lo está trayendo para que alcance esa gracia que Dios ya ha destinado sobre él. No somos nosotros nadie para excluir a los que Dios ha llamado a salvación. Es Dios bendito el que los trae en diferentes contextos sociales, económicos, culturales, raciales. Porque esa es la extensión de Dios para todos. Es gracia, solo gracia de parte de Dios. Ese favor inmerecido, esa bendición que no merecemos de parte de nuestro Dios. Aún, hermanos, vemos también en estos pasajes, aun cuando muchos son rebeldes, han sido rebeldes en contra de Dios, el Señor todavía muestra gracia, perdona, muestra misericordia, como se la va a mostrar y se lo está mostrando a algunos del pueblo de Israel. Dios perdona. Aun cuando nosotros hemos sido rebeldes y le hemos dado la espalda a Dios, Dios nos ha perdonado y ha mostrado su bondad para con nosotros. Dios lo hace. Nadie ha venido aquí a este lugar sin romper un plato. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado donde Dios nos ha perdonado. Un pasado donde nosotros también le dimos la espalda a Dios. Un pasado donde repudiamos sus leyes. Ignoramos. No nos interesaba. Venimos con un pasado así. Pero Dios, en base a su promesa, muestra su misericordia para con nosotros. Las promesas de Dios siempre se cumplen con rectitud, con fidelidad. Y la mayor promesa que Dios nos ha hecho fue su Hijo Jesucristo, enviando al mundo a Cristo, tomando forma de siervo, muriendo en la cruz. Esa es la promesa de su Hijo. Esa es la promesa en que Él nos dice ahora que podemos descansar en eso que Dios ha prometido, porque Él es leal para cumplir. Debemos de tener la seguridad y descansar y apoyarnos nuestra esperanza en Dios y su leal palabra que Él nos ha dado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién condenará a los hijos de Dios ahora? Si Cristo fue quien murió por ellos. ¿Quién se levanta para condenarnos? Porque la promesa de Dios es fiel y es leal. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque nuestras vidas están en la mano de Cristo. Nadie puede arrebatar de su mano a los hijos que Él ha llamado y ha mostrado misericordia. Nadie. Dice en el Evangelio de Juan 10, ¿existe alguien que pueda quitarnos nuestra promesa de la vida eterna? No existe. Es Dios quien la conserva y la lleva hasta el fin, hasta la eternidad, hermanos. Gloria a Dios. Porque si no fuera por su gracia,
¿dónde estaríamos ahora? Si no fuera por ese llamado que nos ha hecho, ¿dónde estaríamos? Unos muertos, unos tal vez en prisión, otros con un matrimonio destruido, familias derrotadas, enfermos. Gloria a Dios, porque Él es fiel siempre a esa promesa que Él ha hecho. Y si estamos, pues, con esto termino, es porque Dios en su gracia así lo ha querido. Vamos a orar.